paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego, proclamas su palabra, y baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán, baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán, con un paso de fe a Cristo. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Llegó el viernes. Gracias a Dios, vamos a descansar. Llegó el viernes. Una semana agitada, de mucho trabajo, de mucha colaboración, pero sobre todo animados y guiados por el Espíritu de Dios que se sostiene aún en las dificultades y va animando a este pueblo a seguir adelante. Así mismo es, Padre, y vamos caminando y vamos dando respuesta, ¿verdad?, a lo que nos pide el Espíritu hoy como iglesia desde las experiencias, ¿verdad?, y las estructuras y los trabajos a nivel de la diócesis. Damos un saludo cariñoso a todas las personas que sintonizan con nosotros a través de Católica Radio y las redes sociales. Un espacio de compartir, de intercambiar, de reflexionar y sobre todo de ahondar en nuestra fe. Correcto, y la gratitud también para todos aquellos que sabemos que oran por nosotros, nos envían sus saludos, así que reciban de parte de Padre Obispo y mi persona un saludo también para ustedes. Y Manuel, que está en el control. Y Manuel, ¿verdad? Manuel es el que está tras bastidores, el que nos pone así, se mueve para aquí, se mueve para allá, todos esos efectos espectaculares. Vamos pues a pedirle a Dios también su ayuda en este fin de semana que se avecina y rezamos juntos. Señor Jesucristo, Tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras. para que participando en tu mesa Seamos fortalecidos en el amor y la unidad. y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y estamos en el capítulo 3, el anuncio del Evangelio. Ya compartimos la primera parte, la segunda parte, y hoy entraremos en la tercera parte del tercer capítulo. Vamos a hablar de la predicación en sí. ¿Cómo se prepara una buena predicación? El Papa va a dar pistas. El programa de ayer incluíamos lo de la homilía. Hoy damos un pasito más, porque hay unos elementos. Hay gente que le gusta predicar. Pues mire, vamos a ver qué es predicar. ¿Y cómo nos lo dice el Papa? Que no es chacharachear, sino anunciar a Jesucristo y tiene su estilo. Vamos a escuchar. El numeral 145 nos dirá el Papa: la preparación de la predicación es una tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Eso en la preparación. Fíjense bien que hay ahí 4 pasitos. Es una tarea, pero es bien importante. Y hay que dedicarle tiempo prolongado. No son 5 minutos ni 10 minutos. Una falta de respeto a la palabra de Dios y a la comunidad. ¿Tiempo prolongado dónde? En el estudio. Oración, reflexión y creatividad pastoral. ¿Qué quiere decir estudio? Que si yo voy a leer, me toca predicar el domingo sobre Galilea, pues tengo que haber hecho un estudio sobre Galilea. Porque si no me sitúo en Galilea y no entiendo lo que es Galilea, difícilmente cuando diga en aquel tiempo Jesús fue a Galilea, pues para dar por lo menos un tip, una indicación de dónde está Galilea, qué región era. Y no solo en el ámbito geográfico, sino también lo que significa en el ámbito espiritual, porque hay grandes signos que se dan en Galilea. Segundo, hay que orarlo. Lo que yo estudio lo tengo que llevar a la oración para que el Señor me dé la luz. ¿Qué le quiere decir al pueblo? Lo tengo que reflexionar. Y reflexión
en buen puertorriqueño es darle casco. Ujú. Pensarlo con organización, ¿verdad? Cómo transmitirlo. Y me tiene que llevar a una acción, a una creatividad La pastoral. Y es curioso porque puedo leer el mismo texto varias veces, en varios días y en varios momentos distintos, y siempre se saca algo nuevo. Ujú. Y usted decía algo importante en estos días, en uno de los programas, padre, que terminada la celebración del domingo, ya empieza la preparación para la homilía del siguiente domingo, porque ya toda la semana nos va dando un camino, nos va haciendo un camino. Hay que recordar que el pueblo de Dios habitualmente, ¿verdad?, se reúne una vez a la semana, el domingo, en el día del Señor. Por eso el predicador tiene que tener conciencia de esto, y de ahí que prepare con más responsabilidad esa palabra que va a anunciar al pueblo, sobre todo el domingo. En la semana hay una predicación más sencilla, que va tocando el día a día, pero de domingo a domingo se marca todo el ritmo de una semana. Además, padre, todo buen cristiano, ¿verdad? Católico, toda persona que enseña, que lleva un mensaje, debe también utilizar estos mismos medios, ¿verdad? Ese estudio, esa oración, esa reflexión, esa creatividad, porque un catequista que va a dar una catequesis esta tarde no se prepara horas antes, sino que ya durante la semana va preparando esa catequesis que le va a dar a los niños o al adulto, ¿verdad?, en algún momento dado. Y eso es para tener las herramientas necesarias que en un momento determinado le puedan ayudar, no sea que se quede en blanco. Correcto. Porque a lo mejor usted prepara y el niño le trae, o el adulto le trae otra cosa. O una pregunta, algo que aconteció y usted tiene que cambiar todo eso que había preparado. Pero la preparación le ha preparado, como dice, Correcto. valga la redundancia, ¿verdad? Le ha servido. Con mucho cariño quiero detenerme a proponer un camino de preparación de la homilía. Ahora el Papa marca como una ruta, ¿verdad? Como maestro que es, como padre que es, te voy a enseñar, te voy a marcar, te voy a indicar. Son indicaciones que para algunos podrán parecer obvias, pero considero conveniente sugerirlas para recordar la necesidad de dedicar un tiempo de calidad a este precioso ministerio. Fíjate lo que dice, dedicar un tiempo de calidad. Ujú. Nos decía primero tiempo prolongado, ahora tiempo de calidad. Y ese tiempo de calidad quiere decir que hay que escoger el momento oportuno. No cuando uno esté más cansado, sino cuando esté más... Hay gente que le gusta preparar su homilía en la mañana, al amanecer, otros al anochecer. Dependiendo de cómo se sienta, ¿verdad? Esa palabra va siendo gestada en el corazón, acogida y sobre todo puesta en práctica. Algunos párrocos suelen plantear que esto no es posible debido a la multitud de tareas que deben realizar. Sin embargo, me atrevo a pedir que todas las semanas se dedique a esta tarea un tiempo personal y comunitario suficientemente prolongado, aunque deba darse menos tiempo a otras tareas también importantes. Aquí da una clave que algunos utilizamos, y es que se prepara la homilía compartida con un equipo. Hay muchas parroquias, ¿verdad?, donde se reúnen los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, los agentes de pastoral, en la semana, a mitad de semana, y preparan juntos la palabra. ¿Qué le vamos a, de lo que escuchamos el domingo y de lo que hemos vivido hasta ahora, qué le queremos transmitir al pueblo el próximo domingo? Es un bello ejercicio y ayuda, sobre todo en el plano espiritual, a crecer juntos. La confianza en el Espíritu Santo que actúa en la predicación no es meramente pasiva, sino activa y creativa. 3 elementos, ¿verdad? Pasiva el que recibe, activa el que provoca, pero sobre todo creativa. Ilumina, pero crea algo nuevo, algo distinto, da un paso hacia adelante. Implica ofrecerse como instrumento, con todas las propias capacidades, para que puedan ser utilizadas por Dios. Un predicador que no se prepara no es espiritual, es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido. Una afirmación durísima. Durísima, fuerte. Leámosla otra vez. Un predicador que no se prepara, Y usted podría decir un catequista. que no se prepara, ¿verdad?,
no es espiritual. Es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido. Porque Dios le ha dado unos dones. Y si usted no cultiva esos dones, usted se perjudica y perjudica. Correcto. Se debilita y debilita. Ujú. Y no hace su trabajo como debía de Y hacerlo. esto mismo se aplica a los movimientos, a las asociaciones, ¿verdad? Todas las personas que de una forma u otra llevan un mensaje, transmiten el mensaje de Jesús para llevar a otros al encuentro con Jesús. Fíjate entonces la síntesis. La predicación es una tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado. ¿De qué? De estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Ujú. Es un tiempo De de calidad. calidad. Y hay que dedicarle eso. Espacio, lugar, tiempo. Para que arda tu corazón y puedas encender a otros. Y después dice también en otra parte, sin embargo me atrevo a pedir que todas las semanas se dedique a esta tarea un tiempo personal y comunitario suficientemente prolongado. Entonces diríamos que son los 3 tiempos. Ujú. El primer tiempo Prolongado. de estudio, oración, reflexión Ujú. y creatividad. Un Que sea de tiempo calidad, que sea personal y comunitario. comunitario. O sea, que no es cuestión de 2 minutos. Ujú. Ven acá. No. No es cuestión de... Mira, léeme la lectura, a ver qué dice. Algún día te puede pasar, pero eso no debe ser lo habitual, sobre todo los domingos y la fiesta, ¿verdad? Hay que prepararlo con conciencia, hay que Ujú. prepararlo con dedicación, hay que prepararlo en oración. Porque eso es lo que va a marcar la semana. Esa homilía del domingo te va a marcar para vivir toda una semana hasta el próximo domingo. Y eso se hace, todo buen profesional lo hace en su área. ¿Cuánto más un ministro de Dios que tiene que llegar a todo un pueblo? Ujú. Donde hay personas en la armonía de una gama de distintas situaciones. Y ese pueblo espera de ti una palabra de aliento. El culto a la verdad. Entonces, ¿qué se trata de la predicación? De anunciar la verdad. Y esto lleva a un culto. La palabra culto quiere decir servicio, el servicio de la verdad. Nos dirá el Papa en el numeral 146. ¿Cómo van a ser los pasos que vamos a hacer ahora? Para El- predicar, para preparar la predicación. El primer paso, después de invocar al Espíritu Santo, es prestar toda la atención al texto bíblico. Prestar toda la atención al texto bíblico. Por tanto, tienes que leer el texto. Y dice prestar la atención, lo Sí. cual es interesante que lo leas en voz alta. Ujú. ¿Por qué? Aquí entra en juego los 5 sentidos. Lo que tú lees, ojos. Los ojos se necesitan para labios, mente, oído y corazón. Y se da toda una circularidad. Entonces, lo que yo leo, lo puedo leer porque lo digo en voz alta. Porque dice lee. Uno puede leer con la vista, pero si quiere ser efectivo y decíamos que la fe entra por el oído, léelo en voz alta y verá que cambia. Ujú. No es lo mismo que Todo usted el lo lea a que se lo lean Ujú. o que usted lo lea. Correcto. Y por eso cuando se lee en voz alta es auditivo. Entonces lo que yo oigo, lo pienso. Y lo que yo pienso, Lo llevo lo al reflexiono, corazón. lo llevo al corazón. Ujú. Y entonces lo puedo anunciar. Es prestar toda la atención al texto bíblico que debe ser el fundamento de la predicación. Texto Cuan- bíblico que debe ser el fundamento. Ujú. El fundamento, es decir, hay que partir del texto bíblico. Cuando uno se detiene a tratar de comprender cuál es el mensaje de un texto, ejercita el culto a la verdad. Y entiéndase por culto el servicio. Porque la palabra culto se puede entender como una ceremonia. No. Estamos hablando de un servicio. El servicio a la verdad. Es la humildad del corazón que reconoce que la palabra siempre nos trasciende, Está por encima de nosotros. La palabra de Dios nos trasciende. Está por encima de nosotros. Y por eso dirá, que no somos ni los dueños ni los árbitros, sino los depositarios, los heraldos, los servidores. yo no soy dueño de la palabra. Y no soy el árbitro. Es decir, no decido este verso o el otro. Ajá. ¿Por qué?
porque soy, como dice aquí, insiste de una manera sencilla pero real, Ujú. depositario. Es decir, yo la recibo. Soy heraldo, mensajero. Soy su Servidor. servidor. No soy el dueño. No la puedo controlar, no la puedo dominar. Estoy para ponerla a disposición de todos. Esa actitud de humilde y asombrada veneración de la palabra se expresa deteniéndose a estudiarla con sumo cuidado y con un santo temor de manipularla. Se expresa deteniendo a estudiar. Entonces, leo el texto, hay una palabra que no entiendo, busco el diccionario, Ujú. pero no la manipulo. Pues que ahora sí, yo voy a coger esto y le voy a decir para que cuando fulano esté allí, Le doy directo. No. La palabra no es para manipularla, no es para... Es como a veces que la gente va a la reunión y vamos a leer un texto bíblico. Yo generalmente uso el texto del día, Ajá. porque así me libero de manipulaciones, porque si no, entonces corro el peligro de decir, Ujú. voy a reunirme con Sor Cristina, tengo que decir a Sor Cristina 4 cosas, Y este es el texto entonces tengo que perfecto. buscar un texto para que no me derrebata, porque eso es, hermano, eso es palabra de Dios, ahí lo dice. Ujú. Mientras que si cogemos el texto del día, lo escuchamos los dos, y a la luz de ese texto, pues yo le podré iluminar a ella y ella me podrá iluminar a mí, pero no manipulo la palabra, no la utilizo para mi beneficio, sino para mi conversión y sobre todo para nuestro camino de fe. Para poder interpretar un texto bíblico hace falta paciencia. Ay, ¿qué hace falta? Paciencia. Porque uno no lo entiende a la primera. Ujú. Abandonar toda ansiedad Es decir, entrar en la serenidad, en la calma, y darle tiempo. darle tiempo, es decir, esto es un proceso, esto no es... ¡Ah! El Señor me dijo a mí y ya. ¡Ah! Interés y dedicación gratuita. Interés y dedicación. Vamos a leer eso otra vez porque son claves que nos ayudan en esa preparación remota que queremos realizar. Para poder interpretar un texto bíblico hace falta paciencia. Por lo tanto, no basta leerlo, lo tengo que interpretar y para poderlo interpretar tengo que tener paciencia. Si no conozco el contexto de ese texto, voy a buscar un pretexto. Y voy a echarlo para un lado y no me voy a sentar ni me voy a preparar ni nada. Por eso dice, para interpretar un texto bíblico hace falta paciencia. Paciencia. ¿Qué dice? Y esto no se descubre tan fácilmente. Segundo, Abandonar toda ansiedad eso que me come y darle tiempo. y darle tiempo. Espera, lo leo el lunes, lo medito el martes, lo reflexiono el miércoles y así hago un caminito, ¿no? Correcto. Interés y dedicación Interés. gratuita. Ujú. ¿Qué provoca a mí esta palabra? Ese interés que me motiva. Y entonces, dedicación gratuita quiere decir cómo lo voy a poner en práctica de una manera que no sea forzada. Hay que dejar de lado cualquier preocupación que nos domine para entrar en otro ámbito de serena atención. Si estoy agitado, difícilmente, acabo de matar un mal rato, difícilmente voy a poder reflexionar con calma. Entonces tengo que esperar que me baje la neura. Y el texto precisamente habla de la paz. Y yo estoy Bien impacificado. así. Es que la paz se defiende con la guerra. No puede ser. No vale la pena dedicarse a leer un texto bíblico si uno quiere obtener resultados rápidos, fáciles o inmediatos. Esto no es un microondas que calienta las cosas enseguida. Entre- Búscame un texto ahí, búscame un texto rápido. Ahora digo esto. No, eso no puede ser así. Por eso la preparación de la predicación requiere amor. Hay que amar esa palabra. ¿Qué me dice esa palabra? Me ama. Se adentra dentro de mí. Uno solo le dedica un tiempo gratuito y sin prisa a las cosas o a las personas que ama. Y aquí se trata de amar a Dios que ha querido hablar. ¿Por qué usted visita a una persona? Porque la ama. Y cuando usted va a visitar a una persona, usted saca tiempo. Usted no va de visita de médico. Y no se está fijando en el reloj, dedicó el Relax. tiempo para ello. Voy a visitarte el lunes. ¿A qué hora? Tal. Y usted llega y se sienta, y se saluda, y se toma un café,
y pasan horas muertas y después cuando se va a despedir se despide 7 veces veces. porque me voy y empiezo Y empieza vuelvo otra otro, vez, la postdata. y vuelve y dale. Entonces hay que amar, Ujú. hay que dedicar tiempo. Fíjate que esto te va dando todo un espacio, toda una vida dedicada a esto. A partir de ese amor, uno puede detenerse todo el tiempo que sea necesario, con una actitud de discípulo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando uno se acostumbra a hacer lectura orante de la palabra, uno determina un tiempo y cuando uno viene a ver, el tiempo se le va en un santiamén, como decimos nosotros, ¿no? Rápido. ¿Y qué se hace en ese tiempo? Habla. Habla, Señor. No es que yo le hable al Señor, es que yo dejo que el Señor me hable, porque yo estoy en una actitud de escuchar. Y entonces, no se trata de decir muchas cosas. No. Se trata de ver las esenciales, como cuando tú estás con tu amigo y hablas un rato y se callan y caminan y dan una vuelta y esto y lo otro y vuelven otra vez y retoman el tema. Oye, ¿qué dijiste ahorita? Me quedé pensando. Ujú. Entonces se da ese espacio prudencial que da serenidad. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Con un paso de fe a Cristo verás, 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 Cristo verás, a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos compartiendo con ustedes esta exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio del Papa Francisco y nos encontramos en el tercer capítulo sobre el anuncio del Evangelio. En la tercera parte acabamos de hablar de la preparación de la predicación y estamos en el culto a la verdad, prestar toda atención al texto bíblico. Hablando de predicación, ahorita hablábamos, ¿verdad?, de la predicación en el contexto litúrgico, pero ahora estamos hablando de esa predicación que es comunicar la palabra en distintos ámbitos, y sobre todo los que nos escuchan, que son laicos la mayoría, pues usted predica también cuando es catequista, cuando comparte con su familia, y entonces estos elementos Estos pasos. son prácticos porque te pueden ayudar a ti en el ámbito de tu desarrollo espiritual personal como servidor de la palabra a ponerlo en práctica. Correcto. Por eso hay que comprender el significado de las palabras que leemos, ¿verdad? Eso es como cuando a veces yo me equivoco cuando estoy leyendo y el padre, hermana, ¿usted leyó bien esa palabra? ¿Usted la mencionó bien esa palabra? ¿Verdad? Porque una palabra mal dicha puede cambiarnos todo el contexto de lo que se nos quiere expresar. Mirando la palabra predicación, pre es un prefijo. Es un prefijo, hermano.
Un prefijo, padre, no sé. ¿Cómo que no sabe? No sé, padre, no sé. Busque. Vamos a buscar a Google. ¿Qué es un prefijo? Algo Porque que es decir- algo que es antes. Antes. Ese es el prefijo, ¿no? Entonces es pre. Y dice dicación. Ujú. No quiere decir Di. que lo que tenemos que hacer antes. Entonces, buscando en el diccionario lo que son las palabras, sufijo, prefijo, Ujú. Combinación de cifras que se añade a los números de teléfono de una zona, ciudad o país para distinguirlos de los otros lugares. eso es la del teléfono. Pero Aquí dice, entonces, ahora vamos a lo otro, a la lingüística. al lenguaje, claro que Cuando lo empecé a leer parecía de esa grabadora. Usted se ha comunicado. Afijo que se añade al comienzo de una palabra para formar una palabra derivada. Prefijo, antes. de. Entonces, si la palabra es dicación, el prefijo es predicación. Dícere, lo que se ha de decir, lo que predicación entonces quiere decir lo que debo preparar antes de. Entonces, lo digo por el juego de palabras, ¿verdad? Porque entendiendo un poquito lo que tengo que hacer antes, antes de dedicarme a qué, a la acción. Ujú. Entonces, la predicación es lo que me motiva a mí a actuar. Por eso la predicación siempre te lleva a una acción. Yo escuché una predicación y me movió. Yo escuché una predicación y me motivó. ¿Ves? Entonces, aquí estamos diciendo ahora el pre, lo que tenemos que hacer antes. Ujú. ¿De qué? De De lanzarnos a la predicar. predicación. Para poder entender que esto implica un proceso. Volvemos siempre a lo mismo. No es un invento del momento, no es, ¡ah! El Señor me dijo a mí ahora mismo. No, eso no es así. Eso tiene que ser rumiado, meditado, reflexionado, para poder ser comunicado como Dios quiere, eficazmente. Correcto. Ante todo, conviene estar seguros de comprender adecuadamente el significado de las palabras que leemos. Por eso le dije que buscara. Por eso pre. Porque si no, no entiendes. Entonces, léalo otra vez porque es interesante. Ante todo conviene estar seguros Estar seguro. de comprender adecuadamente el significado de las Pues si yo digo, palabras que usted sabe leemos. que es un pre. Un pre. Un pre-kinder. ¿Qué es un pre-kinder? Antes de ir a kinder. Ujú, Un prefijo es lo que antecede a una acción. ujú. Quiero insistir en algo que parece evidente, pero que no siempre es tenido en cuenta. Entonces algo que parece evidente. El Papa decir, quiero prevenir algo que parece evidente, pero que no siempre tenemos en cuenta. Vamos a ver que el Papa... Por en eso su cuando me consejo preguntó qué es un prefijo, yo le dije que no sabía. ¿Ve? Y después, y antes de buscarlo, dije, pues algo que está antes. se defendió como gato. El texto... Yo me imagino que las personas que le estaban escuchando dirían que ella no sabe lo que es un prefijo. Ah. Ay, ella no sabe. Pues si ella como que no sabe. Yo tampoco. El texto bíblico que estudiamos tiene 2.000 o 3.000 años. Su lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. Ay, le hace eso otra vez. El texto bíblico que estudiamos tiene 2.000 o 3.000 años. Antes de nosotros, es decir, tiene 2.000 o 3.000. Todo el mundo, toda la cantidad de gente que lo ha oído. Por lo tanto, llega a mí después de haber sido Miles de- pronunciado, escuchado por miles y miles. Y eso lo tengo que tener en cuenta, que no es tan fácil, que la gente, ay, pues yo no entiendo facilísimamente. Yo no lo entiendo tan fácilmente. Correcto. Su lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. Su lenguaje. Lo que en tiempo de Jesús significaba ahora. Por ejemplo, la palabra perro. Ujú. Cuando le dice a la cananea, ¿no? El alimento no se da a los perros. Si lo miramos Permiso. ahora, yo digo, yo tengo un perro, yo le doy alimento al perro. Claro. Pero la señora que es lista. Y hay que entender que en aquel tiempo se llamaba perro a los paganos. Por lo tanto, cuando Jesús dice esa frase, está diciendo en el contexto de ellos. No le damos la comida, no le damos la enseñanza a los paganos. Se la damos a los hijos son los del pueblo de Israel. Pero la señora que es lista, coge la palabra de Jesús y le dice, ahora tú verás. Y yo por eso a veces digo,
a Jesús lo convirtió aquella mujer. Y entonces ella dice, ah, sí, es verdad. Pero los ¿Qué? perritos, los perrillos, comen las migajas de las manos de sus mamás. Y entonces tú dices, y lo piensas, ah, sí, es verdad, yo me saco un pedacito de la boca y le doy al perro. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que en tiempos de Jesús, la gente comía con las manos y se llenaban de grasa. Y no había servilleta. Y para quitarse la grasa, ¿qué usaban? Migas de pan. Y entonces por eso es, cogen las migajas, Y se saca quitan la grasa y se la dan a los perritos. perritos. Hay que entender eso, porque si no lo entendemos, corremos el peligro de dar una interpretación cultural Errónea. no correcta del todo. Correcto. Por más que nos parezca entender las palabras Interesante, por más que nos parezca que entendemos, que están traducidas a nuestra lengua, eso no significa que comprendemos correctamente cuanto quería expresar el escritor sagrado. el escritor sagrado quiere expresar algo, pero como no tengo el dominio o el conocimiento necesario, no lo entiendo del todo. Y al no entenderlo del todo, no comprendo qué es lo que me quiere decir. Eso se nota un poquito, se me viene a la mente así ahora, sin mucho estudio, así al huipipío, Ajá. lo que le decía Moisés a Dios, es que yo no sé hablar. Y uno dice, pero ¿cómo que no sabe hablar? ¿Y qué está haciendo hablando con ¿Qué le quería decir Moisés a Dios que no sabía? Que era tartamudo. Ujú. Porque si no lo sabía, Moisés era tartamudo. Entonces, ¿qué le dice Dios a Moisés? No te preocupes, que ahí tienes a Aarón. Claro. Y Aarón será tu boca. Así como tú eres mi boca, Aarón será tu intérprete. Yo me imagino Moisés hablándole al faraón, tartamudeando y con coraje. Ajá. Y entonces me imagino a Aarón diciendo, lo que él quiere decir es... Fíjate la mediación, que a veces nosotros pensamos que Moisés echaba esos grandes discursazos y que la gente... No. ¿Y por qué era tartamudo? ¿Por qué Dios eligió un tartamudo? Porque el pueblo era de dura cerviz, era cabezón, no era tan fácil. Y entonces Dios no le va a poner una gente que le hable rápido y corriendo. Mira, y usted es segura, hermana, que tiene esa experiencia en misiones. Cuando nos ha tocado ir a países distintos a los nuestros, Ujú. donde el grado de alfabetización es bajo, pues a veces en las liturgias, ¿verdad? Pues uno elige un lector de la comunidad. Ujú. Y las personas, sobre todo cuando son adultas, pues que no saben leer ni escribir, pues ponen a un niño o a un joven A leer. a leer. Pero ¿qué pasa? Que resulta, o como diría mi abuela, resulta que A rezo. esa persona pues está aprendiendo a leer o es lento leyendo y entonces comienza, pues como cuando los niños empiezan a leer, ¿no? Ante todo conviene. Y entonces el que sabe leer bien, Ujú. como nosotros intelectuales, catequistas, formadores, Sí, toda esta sí. cuestión, nos prendemos y quitamos la carta a la gente y le decimos, venga para acá". yo voy a- ante todo conviene estar seguro que, y la gente te queda mirando y no entiende nada. Nada. Pasa en el salón de clases con los niños, el maestro que enseña a leer tiene que tener la paciencia de la pedagogía. Y Dios usa esa paciencia y esa pedagogía con nosotros. Por eso es interesante. Conviene estar seguro de comprender adecuadamente el significado de la palabra que leemos. Mire, me llegó esta carta, a veces nos decían en las misiones, ¿no? Léame esta carta, padre. Y el padre empezaba. Ante todo, conviene estar seguro de comprender adecuadamente el significado de la palabra. Y la gente te queda mirando así. Y no entiende. Y dice, no, que me lo lea mi hijo. Su hijo es un niñito de 5 o 6 años, o 7 u 8, que está en la escuela aprendiendo a leer. Y ese sí lo entiende, porque va despacito. Va despacito. Entonces, a mí por lo menos eso me ayudó mucho a aterrizar, porque uno cuando sale de los seminarios, sale de los conventos, en sus primeras misiones, va con ese fuego del espíritu, tratando de convencer. Y nos tumban del caballo, padre. Nos Ay, usted iba en tumban. caballo. Sí, sí, bastantes veces nos tocó. Entonces es interesante porque no nos damos cuenta Ujú. de que por mucho madrugar no amanece Amanece más más temprano. temprano. Es No porque yo así. me levante a las 4 de la mañana, el sol va a salir. Ajá. El sol va a salir a la hora que le corresponde según el tiempo. Usted pone ese ejemplo, padre, y me hizo recordar una señora de una comunidad donde trabajé
Y esta persona ya era una adulta y no sabía leer, pero ella guardaba todos los pan de la palabra de todos los años y los tenía almacenados. Ella comenzó a estudiar lo que le llaman la escuela Simoncito, de las que tenía el gobierno. Esto fue en Venezuela. Y ahí ella empezó a leer, porque era parte de la alfabetización, ¿no? Y ella agarraba los panes diarios de hace muchos años y con eso era que ella practicaba sus lecturas hasta que llegó el momento un día a una celebración y dice: hermana, hoy yo quiero leer la primera lectura. Y nosotros sabíamos que ella, pues, pero le dijimos: muy bien, eres muy valiente, y la dejamos leer. Y fue leyendo así pasito a pasito y muchos se burlaron de ella, pero eso sirvió a la hermana que le estaba celebrando la palabra ese día para ella poder hacer la reflexión en torno a ese ejemplo que ella había dado, ¿no? Moisés. Moisés. Y es la palabra del tartamudo que convierte corazones. Correcto. Y la mía, por muy bien dicha que sea, no toca nada. Eso es así. Porque no me he convertido. Entonces el Señor nos tumba, ¿verdad? Nos hace caer en cuenta, porque eso es lo que significa el tumbe del caballo. Correcto. La gente dice que San Pablo se cayó de un caballo. Eso, ese caballo, eso no dice que se cayó. Que se cayó. Pero de caballo no dice nada. Pero la gente ya inventó que iba en un caballo. Iba montado en un caballo. ¿Qué lo dice? Búsquemelo. ¿Verdad? Por más que nos parezca entender las palabras que están traducidas a nuestra lengua, eso no significa que comprendemos correctamente cuanto quería expresar el escritor sagrado. Son conocidos los diversos recursos que ofrece el análisis literario. Prestar atención a las palabras que se repiten o se destacan. Reconocer la estructura, y el dinamismo propio de un texto. Considerar el lugar que ocupan los personajes, etc. Por lo tanto, las lecturas de la palabra de Dios hay que saberlas proclamar. Porque no es lo mismo leer un texto de San Pablo que leer uno de Isaías o incluso un salmo. Hay explicaciones, hay géneros literarios que ameritan diversificar la forma de pronunciación y la forma de lectura o de anuncio de esa palabra. Pero la tarea no apunta a entender todos los pequeños detalles de un texto. Fíjate qué interesante, porque no es exégesis, no es ir palabra por palabra. Nosotros casi aquí hacemos un exégesis de esta carta del Papa. Lo más importante es descubrir cuál es el mensaje principal. Ahí está la clave. ¿Cuál es el mensaje principal? El que estructura el texto y le da unidad. Mensaje principal, que estructura el texto y da unidad. Unidad. ¿Cuál es la frase? ¿Qué quiere decir este texto? ¿Dónde está el corazón de esta lectura? Y es interesante porque según los tiempos litúrgicos o según el momento celebrativo, un mismo texto puede. Por ejemplo, mira, un salmo que todo el mundo conoce muchísimo, ¿no? Que se reza con mucha frecuencia, el Salmo del Pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si lo leemos rápidamente, puedo hacer un ejemplo práctico. Búsquese ahí el Salmo, para que nos demos cuenta que ese Salmo se reza, se recita, se utiliza en todas las celebraciones sacramentales. Porque curiosamente, cuando uno estudia el Salmo, de alguna manera u otra, aparecen los 7 sacramentos expresados en ese salmo. A veces forzando un poco el texto, no el texto. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver, léalo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Me guía por el sendero adecuado, haciendo gala su oficio. Aunque camine por lúgubres cañadas, gracias Padre, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu bastón
me defienden. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Este hermoso salmo es un salmo que habla en clave hermosísima de la palabra de Dios y se aplica a muchísimos momentos de la vida. Voy a tratar de ayudarles a entender algunas de las cosas que decía, por ejemplo, en torno a los sacramentos, para que usted vea. Lea otra vez el verso 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hay una afirmación, el Señor es mi pastor, y con Él, nada. Nada me falta. Seguimos. En verdes praderas me hace reposar. ¿Cuáles son esas verdes praderas? Nos podríamos preguntar. Si hacemos oración con un texto paralelo, verdes praderas, el jardín del Edén, esas verdes praderas es la palabra de Dios. Y hay padres de la iglesia que hablan de que las Sagradas Escrituras son las verdes praderas en las que me hace recostar. Es decir, me apoyo en la palabra de Dios. Pero mira lo que dice a continuación. Me conduce a fuentes tranquilas. ¿Cuáles son esas fuentes tranquilas? Si lo miramos en clave sacramental, Bautismo. el bautismo. Ujú. No es que diga bautismo ahí, No. es la aplicación que puedo ir haciendo. Y continúa diciendo. Y recrea mis fuerzas. ¿Cuándo recreo yo mis fuerzas? ¿Cuándo he perdido yo mis fuerzas? El pecado. Con el pecado. Por lo tanto, ¿qué recrea mis fuerzas? reconciliación. La reconciliación. Ujú. No es que lo diga literalmente, es que vamos buscando las claves. Y por eso, en el bautismo se reza este salmo. Se puede utilizar como respuesta a la palabra de Dios. En la confesión, lo mismo. Y continúa diciendo. Me guía por el sendero adecuado, haciendo gala su oficio. Aunque camine por Lúgubres. lúgubres, Cañanas oscuras, puede decir. Es una cosa lúgubre, oscura. lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defienden. Ahorita vuelvo a eso, pero sigue adelante. Preparas ante mí una mesa, Mesa, Eucaristía, Eucaristía. en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza. Perfume la cabeza. ¿Cuándo le perfuman la cabeza a uno? En la ordenación sacerdotal. En el de los enfermos. la No. unción. Confirmación. Ok, sí, la confirmación. La crismación viene de ahí. La de, aunque camine por cañadas oscuras o lúgubres, Ujú. ningún mal temeré. Ahí es donde está la unción de los enfermos. Ok. Pero además dice, Y mi copa rebosa. ¿qué sacramento habla de copa? Las bodas. No. El orden sacerdotal. Le entregan el cáliz. El cáliz. Y después dice, La bondad y el amor me escoltan. ¿ahí qué sería? Matrimonio. Ahí está. Todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Como usted Unción ve. de los enfermos. No. ¿No? Y habitaré Ningún en mal la temeré, porque tú vas conmigo. Habitaré en la casa casa del Señor en la muerte ya. La muerte. El culmen de recibir los 7 sacramentos radica en habitar en la casa del Señor. Todos los Aleluya. sacramentos me preparan para ese encuentro definitivo. Ujú. Hace referencia ahí, claro, estoy como forzando un poco el texto. Lo que quiero decir es que si yo dejo iluminar, entonces viene una persona y me pregunta, ¿y por qué se reza tanto el salmo? Miren, fui a un entierro y rezamos ese salmo, y fui al bautismo y pues entonces, desde la catequesis, desde la oración, Ujú. desde una interpretación de lectura orante, iluminamos el texto, y el texto se está sacando de la manga. No, esta es la catequesis que da la iglesia. Lo que Correcto. hace falta es que lo podamos, como dice aquí, entender, Ujú. hacer el análisis literario, prestar atención a las palabras que se repiten o se destacan, y así sucesivamente. Es un proceso. Y por eso acabamos diciendo que el Señor es mi pastor y nada me falta.
Lo demás lo va desglosando. Y como he hecho esto, le puedo aplicar otras cosas. Correcto. Entonces la palabra de Dios, ¿a qué me ayuda? A iluminar, a guiar, a conducir mi vida. ¿Verdad? Pero la tarea no apunta a entender todos los pequeños detalles de un texto. Lo más importante es descubrir cuál es el mensaje principal. En este caso, ¿cuál es el mensaje principal? El Señor es mi pastor, nada me falta. Porque estamos resaltando eso, ¿no? Como Él es pastor, conduce, guía. Y en la segunda parte del Salmo, el Señor es el dueño de la casa que me acoge a mí como huésped. Porque toda la primera parte es de pastoreo, pero la segunda parte es de un huésped que acoge, que recibe, prepara una mesa, me unge la cabeza, que era el gesto de acogida y así. Pero no viene al caso, solamente estoy dando indicaciones, ¿verdad? Continuamos. El que estructura el texto y da unidad. Si el predicador no realiza este esfuerzo, es posible que su predicación tampoco tenga unidad ni orden. Su discurso será solo una suma de diversas ideas desarticuladas que no terminarán de movilizar a los demás. Frase y frase y frase, pero que nos llevan un hilo conductor. Correcto. Sí, que a veces se leen los textos bíblicos y se habló de otra cosa y uno a veces dice, pero que habló de la palabra de Dios. No dijo nada, no me iluminó desde la palabra, me iluminó desde la parte, buscó más lo psicológico, lo es, ¿ves? Pero no me iluminó desde la palabra. Por eso él decía ahorita, parte del texto, parte del texto. En un contexto, para no encontrar pretexto de inventar otra cosa. El mensaje central es aquello que el autor en primer lugar ha querido transmitir, lo cual implica no solo reconocer una idea, sino también el efecto que ese autor ha querido producir. Lo ponía el ejemplo ahorita del Salmo, ¿no? Del Salmo. Que yo quiero resaltar aquí, que el Señor es mi pastor y que con Él Nada nada me me falta. Hay un camino sacramental. Ahorita podíamos ver los sacramentales, pero no vienen ahora. Porque los sacramentales serían el agua, el aceite, la comida. ¿Ves? Correcto. Si un texto fue escrito para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores. No tiene sentido. Si fue escrito para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar. Porque una cosa es la exhortación, otra es el adoctrinamiento. Si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas. Dios es amor, y entonces explicamos las clases de amor que hay, que no es cuestión de explicar las clases de amor, es hablar que Dios es amor. Si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea misionera, no lo utilicemos para informar acerca de las últimas noticias. Bueno, como tenemos que salir al mundo entero, vamos a tener reunión el próximo día. Y ya está dando los avisos. Que no tiene son ni todo. Pero a veces manipulamos la palabra, la utilizamos a lo que nos conviene y no lo que verdaderamente Dios quiere transmitir. Y se nos acabó el tiempo. Ave María, Quedamos esto que ahí. estaba bien bueno ahora, Padre, ¿ves? Comprender el significado de las palabras que leemos es predicar, es prepararnos, es sobre todo transmitir esa buena noticia de la Y es salvación. prestar toda la atención al texto bíblico. Continuaremos la próxima semana, porque hoy es, Viernes. y viene un buen fin de semana, pero cuídense, no hagan, como dirían en otro país conocido, no hagan loquera. No. Hay que cuidarse, que el COVID no se acaba todavía. Sí, si no tienes necesidad de salir, quédate en casa, ¿verdad? Cuida a los Quédate en tuyos y casa. cuídate. Ujú. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude. Santa María de Guadalupe, En el mundo en que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón, a los gritos y necesidades de las personas. nosotros queremos ser contigo Y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura. para que la iglesia llegue a ser Casa para muchos madre para todos los pueblos. y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, Ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría, Acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios.
Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el lunes. Que pasen todos y todas un buen fin de semana. Hasta luego. Con un paso de fe al Cristo verás, con un paso de